noches, hermanos. Una pequeña prueba de audio, ¿me escuchan bien? Buenas noches, Dani. Sí, ¿cómo no? Buenas noches, ¿todo bien? Me alegra saberlo. Muy buenas Todo noches. bien. A todos. Buenas noches. Bienvenidos a este espacio, a este su espacio, Tierra Shalom. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Instagram. Les agradecemos que tomen el tiempo para este estudio de varones todos los días lunes, para que podamos aprender cada vez más de Dios nuestro Señor. Les damos una vez más la bienvenida. Y el día de hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión con el siguiente versículo. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta fuerza me emociona, perdón. Esta fuerza solamente la he podido experimentar a través de Dios nuestro Señor. Y es indispensable que todas aquellas personas que no lo han experimentado sepan de qué les estamos hablando. Es una sensación indescriptible que como hijos de Dios podemos experimentar. Yo los invito, de corazón, los invito a todas aquellas personas que no han llegado a las manos de Dios, que lo intenten conocer a Jesucristo, a nuestro Señor. Vean todo lo que Él nos puede ofrecer, todo lo que nos puede ayudar. Y es de gran importancia este versículo en particular en mi vida. Repito, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con este pequeño versículo me gustaría iniciar una oración, tomando en cuenta a todas aquellas personas a las que buscamos llegar, y a todas aquellas personas que no conocen al Señor lo puedan hacer. Tal vez es a través de uno de estos videos. Por favor, pongan atención, abran bien sus oídos y sus corazones para la siguiente oración. Padre bendito, esta noche te damos gracias, mi Señor, por un día más que nos permite reunirnos para darte gloria, mi Señor, para alabarte. Esta noche te pido, por favor, mi Señor, por todas aquellas personas que aún no llegan a los pies de Cristo. Te pido, por favor, Señor, que toques su corazón, mi Señor, y que les permitas experimentar todas las bendiciones, mi Señor. Toda esta gama de sentimientos que solamente tú, Padre mío, nos puedes dar. No importa, Padre mío, la dificultad que estamos pasando hoy en día. No importa, mi Señor, la enfermedad, Padre mío. No importa la adversidad, el desempleo, todo lo que estamos viviendo, Padre mío, en estos tiempos, Padre. Tú nos das, Padre mío, tú nos das la fuerza para ser valientes. Tú nos das el amor, mi Señor, para sentirnos cobijados por ti. Tú nos das, Padre mío, la valentía para poder enfrentar día a día cada situación, Padre mío, sea grande o sea pequeña. Te pido, por favor, Padre mío, que toque ese corazón de mis hermanos en la fe, Padre mío, y de todos aquellos que aún no han llegado a tus pies. Padre mío, esta noche te damos la gloria y la honra, el Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y pues bueno, esta noche le quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Enrique Iturbe para presentarnos el tema del día de hoy. Hermano Enrique, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Dani, muchas gracias. Y pues buenas noches a todos los que nos ven a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube y algunas otras aplicaciones en las que estamos. Y gracias a Dios porque nos permite una vez más, un día lunes más, estar aquí reunidos. Gracias por sus vidas, el compromiso que tienen a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, el tema de hoy que vamos a ver se llama el plan del ministerio. Como saben, nosotros sabemos que hay 5 ministerios. Como varones sabemos que es el profético, el apostolado, evangelista, pastor y maestro. Estos 5 nos habla el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, que hay estos 5 ministerios. Pero vamos a ver cómo también se desarrolló estos ministerios a través de tanto del Antiguo Testamento y cómo se desarrolla ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar del ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Esto lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, como se los comenté. Pero ante todo vamos a ver su raíz de esta palabra ministerio. Viene de su original en griego, que es diaconía o diácono.
diaconía con K, diaconía o diácono, que esto es servicio o ministración. En este término de ministerio se le da con un término en esta, dijéramos, terminación, es evet, con terminación de evet. Esto es un servicio voluntario o obligatorio. Voluntario cuando se trata en la que se refiere en la congregación del Señor. Obligatorio cuando se trata de en un trabajo. Cuando nosotros nos alquilamos, nos rentamos para hacer un trabajo en una empresa, pues estamos obligados a tener ciertas normas de las cuales se nos dicen cuando nos contratan, desde un horario, tanto de entrada como de salida, de comer, ¿verdad? Y en algunos otros casos, pues bueno, se nos dice que también hay algunos días que cuando son de descanso, ¿verdad? Se nos piden el apoyo, ¿verdad? Pero todo esto lo vamos a ir viendo que a través de esta terminación que se le da de evet, lo vamos a referenciar nosotros al ministerio en lo que se refiere al servicio voluntario, porque estamos en las cosas del Señor, no estamos en las cosas cotidianas, pero vámonos a lo que es en el cuerpo de Cristo. Es un servicio voluntario. Esto se le da a una persona que es, en el caso del obligatorio, es una persona que, bueno, fue un prisionero de guerra. Sabemos que luego en las guerras hay prisioneros de guerra, ¿verdad? Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, los hemos visto en algunas otras, como la del Golfo Pérsico y algunas otras de estas guerras, en donde, y antiguamente, en donde pues habían prisioneros de guerra y estos tenían que ejercer un labor porque no tenían ningún derecho. Por otro lado, los esclavos también no tenían ningún derecho ni voto cuando fue la época de la conquista, cuando fue la situación cuando se descubre nuestro continente, pues traían esclavos de África, los españoles, ¿verdad? Estos hombres no tenían ningún derecho ni un voto. Por otra parte, también vamos a ver lo que son ahora aquellos que dan un tiempo, hoy hay funcionarios, por decir, los que son trabajadores o funcionarios privilegiados de un rey. Esto lo estamos hablando hoy en aquellos términos, pues habían como coperos, el jefe de la guardia, ¿verdad? El jefe del ejército, y etcétera, etcétera. Habían aquellos tiempos los eunucos, ¿verdad? Y tenían ciertos cargos en aquellos tiempos que estamos hablando en el antiguo pacto, pero hoy en nuestra nueva vida, ¿verdad? Desde el Nuevo Testamento hasta la actualidad, hoy estamos regidos bajo ¿qué? Bajo términos de personas en nuestros trabajos y en nuestras escuelas, nuestros profesores. Y también es el que vamos a ver, el tema que vamos a ver es que hay en este tiempo servidores que sean al servicio de Dios a través de ¿qué? De la adoración. Y este último es el que vamos a ver ahorita nosotros, principalmente el de adorador de Dios. Él es un servidor, ¿sí? Entonces, varón que me escuchas en esta tarde, tú eres un servidor de Dios. Tú eres un servidor de Dios y que estás al servicio de Dios. Es importante que nosotros entendamos en lo que se refiere a nuestra vida espiritual a quién servimos. Así como servimos en nuestra vida cotidiana a un jefe de trabajo, ¿verdad? A lo mejor, no sé, tú eres el jefe a través de tu negocio. Hay personas que trabajan para ti, pues esas personas están regidas a lo que tú en un momento dado les comentes o les digas. Pero en esto vamos a enfocarnos en lo que es el ministerio, en lo que es a través de la adoración al Señor. Somos servidores de Jesucristo. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a citar como ejemplo unos pasajes que están en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vamos primero con Génesis capítulo 39, verso 1. Y dice así la palabra. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que le habían llevado allá. Aquí vamos a hacer una referencia.
aquí estamos hablando en un término de esclavitud. José fue llevado a Egipto y fue vendido como esclavo a Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón, ¿verdad? Y este fue vendido por unos ismaelitas. Los ismaelitas compraron a José a sus propios hermanos, ¿verdad? Cuando sus hermanos fueron los que lo vendieron. Entonces, aquí nos muestra que la vida de José fue muy dura, muy tremenda, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y en este caso, José estaba regido bajo las normas, bajo las decisiones, bajo la directriz de Potifar, ¿verdad? Vamos a ver en Génesis 41:12. Y dice así: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. ¿De quién estamos hablando? Del mismo José. Y se lo contamos, o sea, fue hablando de un sueño y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños. ¿De quién estamos hablando? Del panadero y del copero que estaban encerrados porque habían sido desleales al rey. Y estos le cuentan a José un sueño y José lo interpreta y declaró a cada uno conforme a su sueño. Fíjense aquí lo que hace aquí José. José siendo preso, ¿verdad? Ahora de esclavo pasó a ser ¿qué? Preso. ¿Como un preso de qué? Habíamos visto en el ejemplo. Fue un prisionero de guerra, ¿verdad? Estuvo preso. ¿Por qué? Porque quiso abusar de la esposa del jefe de la guardia, supuestamente. Y ahí dentro José interpreta los sueños y Dios empieza a preparar en José lo que después más adelante vemos en la historia de él, a modo que lo lleva a ser el gobernador de esta región de Egipto. Vamos al verso 40 y verso 20 del mismo libro de Génesis, por favor. Verso 40, digo, capítulo 20, verso 40, verso 20, perdón. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Aquí ya vimos el ejemplo en el pasaje pasado de 41, ¿verdad? Estaba el copero y el panadero estaban presos, pero aquí nos muestra que estos también eran ¿qué? Servidores del rey. Lo que ahora se habla, por decir, en los términos gubernamentales, o sea, que le competen al gobierno, eran servidores públicos en aquellos entonces, en los tiempos de Faraón. Y estos hombres fueron que desleales a lo que el rey había determinado que su labor hiciesen y no fue el correcto. Entonces lo llevan a las cárceles y como ya vimos en Génesis 41:12, pues ahí tuvieron un sueño. Esta visión la interpreta José, perdón, y José les dice lo que se les venía más adelante. Éxodo 32:13. Vamos a ver a Éxodo 32:13. Y dice así: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Aquí hay una promesa para Abraham e Isaac y Israel, lo que antes era Jacob. Y dice aquí que eran ¿qué? Siervos. Ahí dice tus siervos. ¿Por qué? Porque estos hombres vimos que una de las características de esta palabra de ministro, ministerio, era ser, en el punto que dijimos que íbamos a ver en el término espiritual, eran adoradores de Dios. Y estos hombres adoraban a Dios. ¿En qué? En obediencia. La palabra adoración no nada más nos dirige a través de una alabanza, no nos quiere decir que adoración es igual a alabanza. Adoración también es igual a obediencia. Y creo que es por ahí
si bien lo analizamos y lo profundizamos, eso es lo que significa adoración, obediencia. Estos hombres eran obedientes. Obedientes en todo lo que Dios les había determinado hacer. Hoy en día, amados hermanos, tenemos que ser obedientes, sobre todo, primeramente a Dios. Y si eres obediente a Dios, vas a ser obediente a toda tu autoridad, a todas las autoridades que Dios te ha puesto en esta tierra. Pero es importante, hermano, tener bien fundamentado esta parte, que somos siervos. Mira, los gobernantes son siervos de Dios también. Ahí en el libro de Romanos lo dice claramente. Capítulo 13 dice, porque toda autoridad es puesta de parte de Dios. Y estos, dice, son siervos también de Dios. Que ellos no lo saben, bueno, a lo mejor no lo saben, ¿verdad? Muchos de ellos no saben que tienen que rendir cuentas un día de estos, tarde o temprano, al Señor, cuando les pida cuenta de una nación que les haya dado, de un cargo, de un estado, de un municipio, de una alcaldía, pero también a nosotros, varones, nos va a pedir cuentas el Señor del trabajo que nos dio, del negocio que nos dio, de la escuela que nos dio, porque en todos lados hay autoridad. En la casa hay una autoridad y la autoridad es el varón. En ausencia del varón está la mujer, pero siempre hay una autoridad. Y esto es importante entender, que siempre, para poder nosotros entender que somos ministros de Dios, servidores de Dios, obreros de Dios, tenemos que tener siempre bien marcado que tenemos una autoridad. Y esa autoridad está ahí arriba. Dios nos está viendo continuamente todo lo que nosotros hagamos en esta tierra. Cómo nos dirigimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo estamos viviendo. Y esto es importante a la luz de la palabra de Dios, varones. Hechos, capítulo 16, verso 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí, ¿de quién está hablando? De una mujer que tenía un espíritu de pitonisa. El espíritu de Pitón es aquel que tiene un espíritu de adivinación. Y esta estaba diciendo, este es Pablo, en él reposa el espíritu de Dios y este les trae salvación. ¿Con qué intención lo hacía esta mujer? Exhibir al siervo de Dios para que en aquellas regiones, ¿verdad?, eran tan idólatras, eran tan metidas al ocultismo, porque esta era una divina. Era tan metida al ocultismo que esta misma mujer, ¿verdad?, es la que empieza a anunciar de una manera, ¿a quién? De una manera está anunciando el ministerio de Pablo, haciéndole saber, este es un siervo, ¿ven? Estaba anunciando el ministerio de Pablo al momento que dice, este es un siervo de Dios que trae la salvación. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Evangelizar, llevando el mensaje de las buenas nuevas. ¿Y qué hace Pablo? Pues voltea y reprende, ¿verdad? Ese ya es otra historia. Este es otro tema que más adelante, si Dios permite, lo hablaremos. Pero voltea a Pablo y reprende a esta mujer y dice que expulsa al espíritu que estaba en él. Entonces, amados hermanos, aún hasta en el mundo espiritual, los demonios, los ángeles, los espíritus, los ángeles caídos, todas las regiones de espíritus, huestes de maldad, potestades, principados, demonios, saben que nosotros somos siervos de Dios. Saben que somos ministros de Dios. Todo aquel que ministra al Señor es un ministro. No necesariamente, escúchenlo bien, necesitamos tener el ministerio que ya comentamos, de estos 5 ministerios, el profético, el apostolado, el evangelista, el pastor, el maestro, de los cuales solamente hay 3 en función hasta ahorita, que es evangelistas, pastores y maestros. Los otros ya no hay. Es que si escuchas por ahí que alguien diga, yo soy el profeta fulano, no sé de dónde es el profeta Nicheto, ¿verdad? Porque ni él mismo se la cree. Ya este ministerio dejó de funcionar en el Antiguo Testamento. Luego viene el apostolado y hay otros que también, bueno, si no, pareciese a ver quién se echan carreritas, ¿verdad? Tú eres el profeta, yo soy apóstol. Ya también el apostolado ya no está en función.
Pablo lo dice, yo soy el último, soy el más pequeño de los apóstoles. Cuando hace referencias al pequeño y soy el último, o sea, se acabó. Ya no hay nada que se le tenga que añadir a la Biblia, ya no hay nada que se le tenga que escribir, ni que se tenga que profetizar. Ahora se llama iluminación. Somos iluminados, si te da alguna palabra. No nada de que a mí me profetizaron. No, eso no existe. Ahora en estos tiempos lo que hay es iluminación. O sea, hay una tendencia a que Dios nos da esa parte para entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero ya no está en función estos dos. Pero el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia y demos al Señor un servicio, eso se llama ser ministros, porque estás en el ministerio de decanes, en el ministerio de seguridad, en el ministerio de escuderos, en el ministerio de higiene, en el ministerio de escuelita dominical, en el ministerio de supervisar los estacionamientos, del ministerio de los baños, en el ministerio de X, Y, Z. Pero ¿por qué se les dice ministerios? Porque viene de la palabra ministro. Y el ministro, ya lo vimos, ministerio viene, el significado del ministerio es que ministrar o servicio. O sea, estás dando un servicio. Cuando tú estás anunciando el evangelio de Cristo, estás ministrando y a su vez dando un servicio. ¿Por qué? Porque es gratuito. ¿Por qué? Porque no debemos de cobrar por el evangelio. Hay aquellos que cobran el evangelio. Hay gente que cobra por el evangelio. A mí me tocaron ahí muchas veces escuchar de hermanos que hasta cobraban por liberar. Échenle nada más. Por liberar. Ya me los imagino, ¿no? Poniéndole tarifa a los demonios, ¿no? A ver, un demonio fulanito de chisme, pues le sale a usted 100 pesos. Y ya si hablamos de principados o potestades, le estamos hablando a usted ya que le salen 1,000 pesitos, ¿verdad? Huestes de maldad, pues les pasa a alguien. O sea, qué chistoso esto. Pero así hay gente. Yo hasta me empecé a reír cuando fui a una iglesia, me dice, es que el obispo, el hermano, el liberador, pues cobra. Yo le decía al hermano, pues cobra, ajá, pues córrelo, porque ese no es ministro de Dios, este es un mercenario de las cosas de Dios. Como decía mi abuelita, decía mi abuelita, estos son vividores, vienen y quieren vivir y sangrar a las ovejas de Cristo. Y nosotros como varones tenemos que entender que nosotros somos ministros. Todo aquel que ministra al Señor es un servidor de Dios. Si tú estás en un servicio en la iglesia donde estás, hermano, que nos miras a través de estas redes, eres un ministro, si estás dando un servicio. Pero si también sales y evangelizas, estás ministrando la palabra de Dios y eres un siervo de Dios. Así como esta mujer en Hechos capítulo 16, 17 le dijo a Pablo, este es el siervo de Dios que les anuncia este mensaje de salvación. Así nos vamos a encontrar. Ay, qué bueno, hermano, para que sepan que yo soy ministro. Sí, espérate. Cuando venga la persecución, muchos hermanos están teniendo persecución en otra parte del mundo. Y el hecho de decir ellos que son ministros de Dios les ha costado la cabeza. O sea, para que entiendan, así decía, así dice el nieto de mi abuelita, no copelas cuello, le cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque el hecho de ser un ministro de Dios en otras regiones, en donde la religión reina, que es contraria a la palabra de Dios, entonces se vuelven contra ti. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? Una vez fue una pregunta que una vez hice al aire. ¿Quiénes crucificaron o mataron a Jesucristo? Pues los romanos, ¿no es cierto? Son los religiosos aquellos. La religión fue la que mató. Porque a fin de cuentas los romanos, ellos decían, bueno, pues yo suelto a Barrabás, y, o sea, a Jesús, un latigazo, ya, dejémoslo en paz. Pero aquellos decían, no, crucifícale y suelta al criminal, suelta al mafioso, suelta al violador, suelta al narcotraficante. Y es por eso que hoy en día esto se vuelve a escuchar. Hoy en el día escuchamos esto, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Entonces saca el malo, porque a nuestro parecer él es mejor que el bueno.
Aquí se habla de siervos de Dios. Entonces, aquí ya vimos que tanto como José, Abraham, e Isaac, e Israel, y Pablo, en el Nuevo Testamento, eran siervos de Dios. Entonces, nos queda claro que el ministro viene desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto. Hoy sigue vigente. Nosotros seguimos siendo siervos de Jesucristo. Somos obreros de su viña. Y es un privilegio todo aquel hermano que trabaja en la obra y para Cristo. ¿Por qué? Porque es el resultado de una fe con frutos. Vamos a ver 4 tipos de ministerios. Y para esto vamos a sustentarlo en 2 de Corintios, capítulo 3, verso del 7 al 9, por favor. Gracias, Dani. Y dice así la escritura. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso que sigue. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso que sigue. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Vamos aquí a ver, Dani, por favor, si me regresas al verso 7, por favor. Aquí vamos a ver uno de los primeros puntos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que aquí el apóstol Pablo nos habla haciendo una referencia del ministerio en el Antiguo Testamento. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. A ver, el ministerio de la muerte fue grabado con letras de piedra, dice con gloria. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés en 2 pedazos de piedra, ¿verdad? Ahí lo que está el ministerio de la muerte que está grabado con letras en piedras fue con gloria, es los mandamientos escritos en piedra por parte de Dios entregados a Moisés. ¿Por qué dice el ministerio de la muerte grabado? Porque en esa ley habían estatutos, y en esos estatutos también había una respuesta, ¿verdad? En esa ley habían mandamientos, y en esos mandamientos habían ciertos estatutos que indicaban que el que no guardara la ley era digno de muerte. Era digno de muerte. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, el que no cumplía conforme a esta ley, a estos mandamientos, conforme a estos estatutos, era digno de muerte. Por eso cuando en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad?, se le presenta a la mujer adúltera, ¿qué decían los fariseos? La ley de Moisés nos dice que a todo el que se le encontrara en adulterio era digno de muerte. Mi pregunta siempre ha sido esta y siempre será. Dicen que la mujer estaba en adulterio. ¿En dónde estaba el hombre que estaba adulterando con esta mujer? ¿No sería de los del Sanedrín? Que andaba ahí de haciéndose el chistoso, ¿verdad? Ahí de rabo verde, pero como el Sanedrín se cubrían ahí entre ellos, ¿verdad? No, pues es mi compadre, ¿verdad? ¿Cómo le voy a entregar a mi compadre? ¿Cómo voy a entregar a mi cuate? ¿Cómo voy a entregar a mi gente? ¿Cómo voy a entregar al que está arriba de mí, al mi mandamás? Amados hermanos, la ley era pareja. Y aquí a esta mujer se le encontró un adulterio. ¿Y dónde estaba el hombre? Porque si el hombre no era casado, estaba fornicando con esta mujer y también era digno de muerte. Si el hombre era casado, también estaba en adulterio como la mujer y era digno de muerte. Entonces los fariseos no estaban cumpliendo nada. Nomás bien bonitos, ¿verdad? Como dice Jesucristo, bellos y hermosos por fuera y por dentro lleno de gusanos y de pudredumbre.
Dice aquí también, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Por qué? Porque ese tiempo que Moisés estuvo con Dios, tanto era la gloria de Dios que se reflejaba en Moisés. Por eso dice, a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. O sea, era tan grande esa gloria que venía en su rostro y que muchos se fijaron en Moisés y vieron ese rostro. ¿Sí? Oye, hermanos, ¿qué tiene que, dónde está esa gloria? En nosotros. ¿Y cómo se refleja esta gloria en nosotros? En nuestra paz, en nuestro gozo, en nuestro amor que tengamos unos con otros, en la paciencia, en la humildad, en la templanza, todo fruto del Espíritu Santo esté en nosotros. Esa es la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Dios Espíritu está en nosotros. Reflejamos gloria. Pero ¿qué sucede, varón que me escuchas en este día? Tú que me escuchas del otro lado, que estás viendo este mensaje, ¿qué sucede? Que hoy muchos varones han dejado de ver esta gloria. No estamos reflejando esta gloria. Bueno, entonces ya vimos que el primero y el segundo son similares. Vamos al verso, por favor, Dani, 9. Ahí nos va a dar el segundo punto. Vimos ya el primero, que es el ministerio de la muerte. Ahora vamos al verso 9 del 2 de Corintios 3. Y dice, porque si el ministerio de condenación, ahí está, fue con gloria, o sea, todo aquel que estaba infringiendo la ley, o sea, que estaba violando la ley, que no cumplía la ley, estaba siendo condenado. Había un ministerio de condenación. Porque acuérdense que ministerio viene de la palabra ministro, de la palabra en griego diaconisa o diácono, que es servidor o ministro. O sea, habían servidores que estaban en condenación, habían servidores que estaban en muerte. Hoy, amado hermano en Cristo que me escuchas, muchas veces estamos jugando a la ligera en las cosas de Dios. Si estamos viviendo, estás viviendo en un ministerio de parte de Dios con pecado, aguas. Decía mi abuelita, aguas, porque no sabes ni con qué te metes. ¿Verdad? Decía el nieto de mi abuelita, tarde o temprano te va a cargar el payaso si le sigues jugando al vivo. Aquí nos dice claramente que antes los servidores que estaban en pecado morían. El sacerdote que estaba en pecado entraba al lugar santísimo, caía muerto, si vivía en pecado. Hoy muchos hombres, muchos pastores, muchos obispos o siervos de Dios viven en pecado y no les interesa vivir una vida en santidad. Ocultan muchas cosas en su pasado y en su vida y creen que no pasa nada, nadie se da cuenta. Hay un Dios que todo lo ve y hay un Dios que sopesa el corazón y escudriña los pensamientos. La diferencia es lo que vamos a ver en los segundos dos puntos. Pero si viviéramos bajo el ministerio dentro de esta ley, que se inscribieron en estas piedras, amados hermanos, muchos de los que estamos hoy sirviendo al Señor, por ahí dice la canción de los Cronos, ¿no? Tum, 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 tum. Adiós. ¿Verdad? Vamos, estos son los que son relativos, pertenecen a Moisés, estos hablaban los términos de la ley, ya lo vimos ahorita. Vamos al verso 7 otra vez, Mirani, vamos a ir regresando al 7 y al 9 porque ahí están dos de los otros dos puntos que vamos a hablar, otros dos ministerios. Y aquí, en el verso, perdón, vámonos al verso 8, aquí no está. Este es el otro. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí está un ministerio tan precioso, el cual todos los que somos creyentes verdaderos de la fe, hijos e hijas de Dios, tenemos el ministerio del Espíritu, porque el Espíritu está en nosotros y el Espíritu
es el que ministra a través de nosotros. Es que, amados hermanos y hermanas que nos escuchan y que están aquí presentes, tú eres un servidor y un ministro de Dios a través de las cosas, las haces a través del Espíritu. No es que a mí se me haya ocurrido, no es que a mí se me haya, yo soñé, yo pensé, yo siento, no, eso no es de Dios. Eso sí, te sientas, pues no sé qué te das sintiendo comezón o ahí en los oídos o no sé qué sentirás, pero nada de esto. Dice aquí que el ministerio del Espíritu lo tenemos hoy nosotros, ¿sí? Porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, si ministremos en el Espíritu. La palabra de Dios dice, llegará el tiempo que entonces los adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Si adoras, ¿estás qué? Obedeciendo. Y eres un ministro porque obedeces. Un ministro siempre va a estar a las órdenes de lo que se le indique o de lo que se le pida según la autoridad a la cual en ese momento él esté sujeto. Vamos, por favor, Dani, al verso 9, por favor. Gracias. Y aquí está el otro. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio ¿de qué? De justificación. Este ministerio está en los verdaderos creyentes, hijas e hijas de Dios, los cuales hemos sido justificados a través de la preciosa sangre de Jesucristo que derramó en una cruz del Calvario. Dice, ¿para qué? Porque a través del sacrificio de la cruz es como nosotros fuimos justificados, porque Él llevó la paga de nuestros pecados, Él llevó reflejada en esa cruz esa condenación que merecíamos nosotros, y a través de esta entrega, de esta ofrenda que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo al Padre, fuimos justificados por su sangre, por su gracia, por su amor y su perdón. No son por méritos, no son por obras para que nadie se gloree. No es porque nos merezcamos de parte de Dios algo bueno por lo que hayamos hecho. Todos nos desviamos a una sola voz del camino del Señor. Todos, dice la palabra, fueron destituidos por cuanto todos pecaron. No hay ni uno solo justo, solamente uno, y ese se llama Jesucristo. Entonces tenemos el ministerio de la justificación, claro, hoy. Y ese ministerio de la justificación está dado por la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos abusado de la gracia, muchos creyentes. Por eso el ministerio de la muerte y de la condenación no nos gobierna más, porque ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero hemos abusado de la gracia. Y eso nos puede determinar, amados hermanos en Cristo, nos puede determinar juicio en nuestra vida el día de mañana. ¿Por qué? Porque dicen mucho, dice el Señor, vendrán muchos a decirme, Señor, echa en tu nombre fuera demonios, sané enfermos, me prediqué a mi estadio, hice esto, hice el otro. Dice el Señor, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque no todo el que diga, Señor, Señor, será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, quitémonos esas imágenes, hermanos, de tener en nuestra mente, ¿verdad? Ahí es tu nubecita como el lobo del pájaro loco, ¿verdad? Que hacía su nubecita, se le aparecía un yate, se le aparecía dinero, casas y mujeres. Y así estaba pensando en eso, y así piensan muchos. Carro, casas, dinero, mujeres. Amados hermanos, como varones en Cristo, como hijos renovados a través de la sangre de nuestro Señor, tengamos en nuestro corazón entendimiento. El rey David le dijo, Señor, dame un corazón entendido. El hijo de David, perdón, Salomón le dijo al Señor, dame un corazón entendido. Es importante, varón que me escuchas, varón que estás aquí presente, pídele al Señor un corazón entendido para que tú puedas comprender y entender el misterio que Dios tiene para ti. El ministerio que Dios tiene para ti. Y para esto tenemos que estar en constante oración. En constante oración y estar en los caminos del Señor. Puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. En Él tenemos que fijar nuestros ojos.
Pablo, en la segunda carta de los Tesalonicenses, nos dice, capítulo 2, o sea, yo no vengo a servir a los hombres, vengo a agradarlos. Dejemos de agradar a hombres, dejemos de agradar al jefe de trabajo, dejemos de agradar al maestro, ¿verdad? A tu vecino, a agradar ahí. Muchas veces también, amados hermanos, a veces somos muy idólatras. Adoramos mucho a nuestra esposa, a nuestros hijos, y dejamos de hacer cosas que no. Está bien que los amemos, pero no los idolatremos. Y hay muchos que idolatran también a sus pastores, a sus líderes. No, si nosotros somos siervos, hermanos, nosotros somos siervos, no somos dioses, somos obreros del Señor, somos vasos que queremos ser utilizados y estamos al servicio de ustedes, porque somos servidores. Que no se nos olvide cuando entendamos que somos ministros, estamos al servicio del pueblo, estamos al servicio de una organización, estamos al servicio de una empresa, estamos al servicio de donde estemos, amados hermanos, porque lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios, no a los ojos de los hombres. Y es importante que si tú tienes tu jefe de trabajo, sé responsable. Oye, a mí me tocó un ogro por jefe. Bienaventurado eres, porque Dios ahí te va a hacer madurar, te está probando cómo se mueve tu paciencia, tu carácter, tu manera de templar, tu templanza, tu misericordia. Pero hay a veces que esto, amados hermanos, no nos gusta, no nos parece. Queremos que se nos traten con seriedad. No, pues ¿qué das? Ya oraste, Señor, ya le pediste al Señor que así como Dios, ¿verdad? Le dio gracia a Daniel y a José. Ya pediste tú también que te dé gracia delante de ese jefe de trabajo, delante de esos profesores. Muchas veces no hacemos eso, varón, que me escucha. Muchas veces queremos infundir una cosa que no somos. Y hasta con nuestros hijos y con nuestras esposas y con todos. Decía David, más me humillo delante de mi Dios, el Señor lo exaltó. No necesitamos que nadie venga y que nos ponga ahí, ¿verdad? En un altar y no. Dios ya nos ha dado en su gracia y en su misericordia. Esto nos habla de un sistema cristiano que contraste, lo comenta Pablo. Es un contraste de lo que vimos, de lo de Moisés. Pablo anuncia la gracia. La gracia salvífica de Jesucristo en esa obra llevada en la cruz del Calvario, para que a través de la gracia es que somos salvos y no hemos sido consumidos bajo el yugo de la ley. O sea, mi amado hermano que me escuchas, usted y yo estamos viviendo muy suavecito, muy light, porque los del antiguo pacto, si vieran ahora estos tiempos, nos darían de jalones de greñas. Porque nos dirían, ustedes están bajo un pacto precioso, el cual nosotros no tuvimos. Pero es tiempo, varón que me escuchas en este día, que vivas bajo esa gracia. Sé tú el ministro de tu casa, sé un verdadero ministro de tu casa, sé un verdadero ministro en tu trabajo. Si tienes un negocio, sé ministro de tu negocio. Ministra a la gente que está ahí, que tiene necesidad. Mira, ahí vas a encontrar el día que tú le pidas a Dios, Señor, muéstrame verdaderamente ser ese verdadero ministro y dame ese don de discernimiento para ver cómo está el funcionamiento de mi gente, de mis empleados, de la gente que tengo a cargo, de mis compañeros de escuela, que muchas veces Dios te diera un panorama abierto, verías tanta necesidad. Y tú y yo tenemos a la persona preciosa del Espíritu Santo. Es nada más fluir. Amados hermanos, no acabé el tema. Este tema es muy amplio. Vamos a tener una segunda parte, ¿verdad? Vamos a ir viendo el ministerio de la oración. Vamos a ir a ver el ministerio del discipulado. Entonces, ahorita nada más vimos una entradita ahí breve de lo que es el plan del ministerio. Entonces, vamos a ver más adelante estos dos ministerios, el de la oración y el del discipulado. Entonces, el de la discipulado nos lleva al de evangelismo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener discípulos, tenemos que evangelizar. Entonces, viene el tema
de una manera muy preciosa estos temas, pero lo vamos a dejar para la siguiente lunes. Hoy me dice que pudiéramos entender cuál es el plan del ministerio. O sea, ese plan, en ese plan estás tú, estoy yo. Es un plan que Dios ha formado y ha hecho para tu vida y para mi vida. Y es importante, hermano, que hoy que me escuchas, que estás aquí presente y los que no están presentes, sino están en el otro lado de la computadora, hacer esta imagen ahí en Facebook o en YouTube, puedas entender, varón, que tú eres un ministro. Dios no te llamó nada más de la nada, no. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si Dios nos llamó es porque tiene un plan en tu vida. Dios te predestinó para algo precioso. Efesios capítulo 1, Él nos predestinó desde antes de la fundación de este mundo para que tú anuncies las buenas nuevas. Hoy no hay tiempo de callar. Hoy no podemos decir no puedo. Hoy no podemos decir no, tengo miedo, tengo temores, tengo dudas, no. El que duda es como la onda del mar que lo es llevado de un lado a otro y no hay fe en él. Es importante, amado hermano, que me escuches. Tienes que ser formado en los cimientos de la palabra de Dios, basados a los rudimentos que dejó Jesucristo. Y no olvidemos lo que su palabra nos habla. Esté guardada en nuestro corazón como un gran tesoro y que día a día lo practiquemos para que no se nos olvide de dónde fuimos llamados y de dónde fuimos sacados. Quiero invitarte en este día a los que nos ven por medio de Facebook o YouTube, que si nos escuchas por primera vez, queremos decirte que hay una personita especial y que Él desea que tú le permitas entrar a tu vida. Y el día que en ese momento y en ese día que tú le permitas, Él va a hacer cosas tremendas en tu vida. Va a cambiar radicalmente esa vida de pobreza espiritual, no pobreza material, pobreza espiritual. Él va a cambiar esa y que estés en continuo lamento, lo va a hacer y te va a convertir en baile tu lamento. Va a darte gozo en medio de tanta tristeza. Esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No te ofrezco una religión, no te vengo a vender alguna secta, alguna otra cosa motivacional. Hoy vengo delante y en el nombre del Señor y delante del Señor a decirte, Cristo te ama, Cristo desea que estés con Él y que vivas con Él toda una eternidad. Si tienes en tu corazón el permitirle a Cristo que entre y que gobierne en tu vida, repite esta oración conmigo en esta noche. No es una casualidad que estés aquí, amigo y amiga, o conocido, familiar, hermano, porque también nosotros como hermanos en la fe necesitamos ser renovados, restaurados, porque muchas veces venimos tan golpeados de las cosas de este mundo que a veces nuestra fe se debilita, nuestro ánimo. Yo te invito en este día que hagas esta oración conmigo y entrégale todas esas cargas a Jesucristo y Él hará descansar tu alma. Señor y mi Dios, te damos gracias en esta noche porque una vez más tu Espíritu Santo nos ha ministrado, tu Espíritu Santo nos ha llenado de esa palabra de consuelo y esperanza. Gracias, amado Espíritu Santo, por todo lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias, mi Señor, porque tienes a bien nuestra vida. Gracias por cada varón y por esta varona que está aquí también. Bendice sus vidas, bendice sus lagares, bendice su entrada, su salida, su trabajo. Señor, bendice su obra, el ministerio al cual ellos han sido llamados. Bendice sus vidas llenas de salud y de paz. Bendice sus trabajos, sus negocios, bendice las escuelas de sus hijos, bendice, Señor, el vientre de su fruto, Señor, bendice el fruto de su vientre, bendice sus lagares, bendice su entrada, su salida, bendícelos en todo, Señor, bendice sus bestias, todos los bienes materiales y físicos que les has dado, Padre. Mi Dios, que no les falte nada.
que estén completos en ti. Y te ruego por aquellos que están escuchando por primera vez este mensaje, que tu Espíritu Santo penetre y que sea como esa espada de dos filos que parte y parte hasta el tuétano, en esa dureza que a veces el corazón se muestra. Dales un corazón de carne y quita ese corazón de piedra, Señor. Señor mío, que puedan reconocer en su vida que tú eres Cristo. Y amigo y amiga que me escuchas, que estás del otro lado y que te estás escuchando este mensaje por primera vez en tu vida, te ruego que repitas esta oración y digas conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi vida, te entrego todo mi corazón, mi mente, mi alma y mi ser a tu señoría. Señor Jesús, perdóname de mis pecados, de todo el mal que yo haya hecho, y te ruego que entres en mi vida, que tu sangre me redima y me limpie de toda maldad. Yo sé que tú eres el Cristo y he creído que eres el Hijo unigénito de Dios, que moriste y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Creo en tu palabra, creo en tu obra, Señor Jesucristo, y creo en tu Espíritu Santo que está en este momento entrando a mi vida. Gracias te doy, Señor Jesús, por este tiempo, porque no es una casualidad que yo haya escuchado este mensaje, sino porque tu Espíritu Santo está hablando a mi alma. Gracias te doy, Padre, por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que están del otro lado. Bendíceles en todo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.